Hola a todos, vamos a continuar con las lecturas que hemos estado haciendo estos meses. Esta vez vamos a hablar sobre el discurso de la escritora Siri Husbeth. Pues Siri es una escritora estadounidense, es también poeta y ensayista. Nació en 1955 en Estados Unidos y continúa produciendo hoy en día. Este es un discurso del 2019 cuando ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras, que es el honor más grande que un escritor puede ganar en España. Es un premio que entregan el príncipe y las princesas españolas a escritores de destacada trayectoria que han sido publicados en idioma español, pues en sus idiomas originales y traducidos al idioma español. Muchas veces también han sido escritores que escriben en español, pero se trata de un premio que entrega la corona española a los escritores más destacados que decide la academia. Y este es un discurso de agradecimiento en el que Siri Husbeth va a dedicarse a hablar sobre la creatividad, la curiosidad y sobre todo sobre cómo conocemos lo que conocemos. Ella comienza a hablar que de pequeña solía maravillarse de las cosas más corrientes. Empieza a hablar sobre cómo las cosas cotidianas para ella tenían una capacidad artística y cómo como de niña el mismo sonido que hacían los tenedores o la forma en la que su mamá organizaba ciertas cosas en la casa le parecían verdaderamente asombrosas. Ella menciona que como niña, pues la curiosidad siempre fue su fuente para producir todo lo que quisiera. Y también menciona que como niña podían notar cómo habían diferencias entre lo que las mujeres y los hombres o las niñas y los niños podían hacer desde su curiosidad. Cómo las niñas podían pues tener curiosidad dentro de las cosas más pequeñas o las domésticas y los niños podían tener curiosidad y nombrar todo lo que pensaban en voz alta. Ella después menciona que la curiosidad de los niños los lleva a experimentar el mundo a través de sus inquietudes. Entonces comienza a preguntarse sobre cómo los niños pueden experimentar el mundo a través de saborearlo, de verlo, de sentirlo, y cómo ellos también necesitan que el mundo los saboree, los sienta y los escuche. En una especie de relación recíproca entre lo que nosotros podemos aportarle al mundo y lo que el mundo puede aportarnos a nosotros. Ella después deja de hablar de los niños y comienza a hablar de la curiosidad en sí. ¿Dónde habita esta curiosidad? ¿Qué es la curiosidad en sí? ¿Cómo nos invita a todos a cuestionarnos sobre las cosas? Y en esta idea de cuestionarnos, ella menciona que los libros y las ideas también pueden ser peligrosas, que esta misma pregunta de la curiosidad puede darnos la vuelta. Sí, la curiosidad puede llevarnos a descubrir mundos nuevos, pero también la curiosidad puede llevarnos a ser escépticos ante muchas cosas. Y ella se pregunta entonces, ¿cómo estamos seguros que sabemos lo que sabemos? ¿Y cómo sabemos lo que sabemos? ¿De dónde obtenemos el conocimiento que tenemos? ¿Quién nos enseña las cosas que aprendemos? ¿Cómo sabemos si en serio sabemos algo, por ejemplo? Ella menciona también que cuando ella da conferencias sobre el tema de la curiosidad o sobre el tema de la lectura, una vez dando una conferencia para los neurólogos de un hospital, uno de ellos le menciona que él ha estado investigando enfermedades del Alzheimer toda su carrera y que no entiende por qué alguien como él, que es versado en la ciencia, debería leer filosofía o poesía o debería estar interesado siquiera en la literatura o la historia. Y ella responde que le ayudará en su trabajo. Y el neurólogo entonces comienza a preguntar cómo podría ayudarlo a él como doctor conocer de poesía. Y Siri Husbeth responde únicamente que lo va a ayudar a ver lo que él ya hace de otra manera. Entonces, pues podríamos entender que este neurólogo podría comprender su propia profesión y ampliar lo que él sabe de su profesión
teniendo otras herramientas del pensamiento para poder hacerlo. Imagínense que un doctor, que es quien trabaja con el cuerpo, o en este caso él, que es un neurólogo, que trabaja entonces con la memoria y la pérdida de la memoria, pudiera reflexionar sobre estos temas a través de lo que los poetas han dicho durante toda la historia de la humanidad, sobre el recuerdo, sobre el olvido, sobre ya no poder recordar nada. Él podría entender a sus pacientes mucho mejor, o incluso podría entender su propia práctica de otra manera. Podría dejar de ver a los pacientes de Alzheimer como viejos que han olvidado su vida por conexiones neuronales que han muerto, y podría tratar de entender qué sienten ellos al olvidar, o podría tratar de entender cómo reflexionar sobre el olvido de otra manera más humana y menos científica. Y Siri Husbet entonces hace un llamado a los científicos, a los humanistas, a los filósofos, a los poetas, a dejar de competir entre ellos hacia una guerra de quién sabe más o quién sabe lo que debería saber, y empezar a trabajar juntos. Que esto pues es lo que llamamos un diálogo transdisciplinario, en el cual las herramientas del pensamiento ya no son pertenecientes a una sola disciplina o a un solo parámetro, sino que pueden compartir conocimiento y producir desde todos los conocimientos. Esto sería que en un diálogo de filosofía pues se utilice la poesía como justificación para sus argumentos, o que en un texto de la ciencia se pueda hablar de un artista, o que puedan colaborar juntos en un proyecto de arte y ciencia, que al mismo tiempo un poeta pueda participar de la formación de la historia, o que un astronauta pueda estar interesado de alguna manera en lo que quiere decir un poeta. Entonces, básicamente es lo que está pidiendo Siri Husbet, es lo que muchos artistas ya han hecho, trabajando transdisciplinariamente con otros especialistas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Olafur Eliasson, que su trabajo sobre los cambios climáticos y sobre la naturaleza tiene un fuerte componente de investigación científica, en el que él ha trabajado tanto con climatólogos como con otros científicos de la naturaleza, biólogos, físicos, etcétera, y entonces produce grandes experimentos científicos que se traducen a un lenguaje artístico y a una experiencia sensorial que hace que los espectadores puedan cuestionarse sobre los mismos fenómenos naturales. Otros artistas, por ejemplo, como Tomás Saraceno, han trabajado con materiales que está investigando la NASA para sus propias esculturas. Y eso no es como que él robe los materiales de la NASA, sino que en una colaboración con estos científicos y físicos, pues pueden producir arte a través de intereses comunes. Hay millones de artistas que han trabajado con científicos. Los artistas desde la historia han trabajado también con otras disciplinas como escritores. Tenemos movimientos enteros como el surrealismo, el dada, en el que escritores y artistas plásticos trabajaron juntos para producir obra. Entonces no estamos hablando de algo diferente. Siri Husbet no está hablando de algo nuevo. Está solamente pidiendo que entre disciplinas olvidemos lo que nos divide y tratemos de pensar en un conocimiento común. Por ejemplo, cómo la matemática ha servido también para producir textos literarios. Un ejemplo, ¿verdad? Ella menciona que el pensamiento hoy en día tiene un enfoque demasiado restringido y que las corrientes del pensamiento y las ciencias y las humanidades están reservadas a sus propios conocimientos. Y ella pide que entonces las ideas circulen libremente. Esto en el sentido de lo que hablábamos antes, de que no haya un parámetro entre quién puede dedicarse a saber qué, sino que los artistas, los filósofos, los científicos, los músicos, etcétera, puedan producir desde las ideas que les interese producir. Y al final vuelve a la idea con la que iniciaba, a la idea de la curiosidad, y pide que este premio sea en honor
a todas las niñas que leen, piensan, preguntan, dudan, imaginan y se niegan a estar calladas. Siri Husbeth, como una escritora mujer, pues también empezó a producir en una época en la que no era tan fácil para una mujer escribir, no tanto como Virginia Woolf cuando escribió este famoso texto La habitación propia, que fue un texto revolucionario que por primera vez planteaba las oportunidades que una mujer tenía para poder escribir y para poder dedicarse a la escritura, sino que Siri Husbeth un poco más adelante, ya en los años 70, 80, 90 y actualmente, pues el lugar que ha tenido como una escritora mujer ha sido importante para poder marcar un momento histórico en el que las mujeres ya tienen la oportunidad de hablar y de escribir sus propias historias. Sin embargo, Siri sabe que las niñas, sobre todo, aún tienen una tarea gigante para poder ellas tener la oportunidad de convertirse en escritoras o en artistas o en científicas, y está hablando aquí de la disparidad que existe en las oportunidades laborales y en las oportunidades intelectuales, y le dedica entonces este premio a las niñas de las que hablaba al principio, las niñas que necesitan apoyo para poder empoderarse, para que ellas puedan también decidir sobre sus propios futuros y no quedarse calladas ante nada de lo que piensen, ¿verdad? Entonces, pues básicamente ese es el discurso de la escritora Siri Husbeth, que da en el 2019 cuando es ganadora del Premio de Letras de España. Y tengo algunas preguntas para ustedes que podamos conversar todos juntos cuando retomemos las clases. Y esto lo haremos a través de que ustedes puedan escribir las respuestas a estas preguntas en un cuaderno o en una hoja de papel y podamos discutirlas cuando estemos juntos en clase. La primera pregunta va a ser, ¿qué crees que es lo que te maravillaba más cuando eras niño? ¿Qué era lo que te maravillaba en la infancia? A Siri Husbeth, ella menciona que lo que más la maravillaba en la infancia eran las pequeñas cosas cotidianas que surgían en su casa. ¿Qué es lo que a ustedes los maravillaba cuando eran niños? La segunda pregunta es, ¿qué te molestaba cuando eras niño? Siri Husbeth menciona que lo que más le molestaba de cuando era niña era esa disparidad que existía entre lo que ella quería hacer y lo que no la dejaban hacer por ser niña y no niño. ¿Qué es lo que a ustedes les molestaba más? La tercera pregunta, ¿qué crees que eras de niño que ha cambiado hoy? Siri Husbeth menciona que cuando ella era niña, la curiosidad era su principal motivo de vivir y que hoy, siendo adulta, lo es todavía. Pero la pregunta en este caso es, ¿qué ha cambiado de cuando eran niños a cuando es ahora? La cuarta pregunta es una pregunta que hace Siri Husbeth en el texto y es, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Esta es una pregunta que toda la filosofía se ha hecho desde el inicio de la filosofía. Incluso hay una rama de la filosofía específica que se llama la filosofía de las ideas. Y la filosofía de las ideas es solamente la historia de cómo el pensamiento ha aportado ideas a lo largo de la historia y qué ideas ha aportado. Básicamente es la teoría del conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos. Entonces es una pregunta que vamos a responder, que los filósofos han tratado de responder desde la teoría del conocimiento y la filosofía de las ideas desde siempre, pero vamos a tratar de hacerlo. Y la quinta pregunta, ¿qué piensan de lo que dice la autora en este fragmento? El fragmento es el siguiente. Si las ciencias y las humanidades no se vieran a sí mismas como diferentes, sino aprendieran de los otros. ¿Qué quiere decir este fragmento? La sexta pregunta es, ¿crees que el ser humano podría conocer más del mundo si todas las ciencias, las artes y las disciplinas trabajaran juntas? Habíamos hablado anteriormente sobre la transdisciplinaridad, que es diferente a la multidisciplinaridad. La multidisciplinaridad habla de cómo pues, múltiples disciplinas pueden colaborar
Pero la transdisciplinaridad habla de cómo múltiples disciplinas pueden ser una misma. No es sobre cómo la matemática aporta al arte, sino cómo la matemática y el arte generan arte juntas. ¿Cómo creen ustedes que el ser humano podría conocer más del mundo si todos los conocimientos se juntaran? La séptima pregunta es algo que menciona la autora. La autora menciona en varias ocasiones el poder que tienen las niñas y lo difícil que es para ellas ser escuchadas. ¿Creen que niños y niñas tienen diferentes derechos hoy? Recordemos que este es un discurso que Siri pronunció en el 2019, eso es el año pasado. Ella pregunta sobre esta diferencia entre niñas y niños, pero ¿ustedes qué piensan de los derechos que tienen cada uno en la actualidad de hoy? Y básicamente la última pregunta es, ¿cuál es el discurso de esta escritora? ¿Qué es lo que ella básicamente quiso expresar? ¿Cuál es la función de este discurso para ella? Y estas son las preguntas que vamos a discutir una vez regresemos. Así que espero sus respuestas.